Tantos, volvemos a arrancar ahora con la siguiente charla. Nos queda esta y una más. Esta es de Francisco González Santivilo, eh, que Francisco es investigador de CONICET, también es ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCUYO y ha hecho también su doctorado en el programa Probiol de la UNCUYO. Y bueno, está trabajando un poco repartido entre San Juan y Mendoza, ¿no es cierto? Eh, Así es. y nos va a hablar un poco sobre un enfoque local de la resistencia al frío en vitis vinífera, que es la resistencia, algunos cambios fisiológicos y anatómicos, cómo se modula, la variabilidad según los órganos, resistencia versus dormición, alguna sintomatología de daños y comparación entre variedades y cuál es la situación local. Así que Francisco, si querés, puedes empezar. Bueno, Pata, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos. Bueno, yo soy como el Contreras del grupo porque voy a hablar sobre frío, no sobre calentamiento, pero está todo muy relacionado y viene lo que comentó Liliana recién, viene al caso. O sea que si los ciclos fenológicos se llegan a adelantar, probablemente las heladas sean más dañinas que hasta la fecha. Entonces, está todo encadenado. Y bueno, este módulo lo armé como un review, como una revisión de información más que mis datos propios, porque está poco difundido y bueno, la idea mía es poder seguir, digamos, difundiendo este tema. Es importante porque primero el frío es la contingencia climática que define la disposición de los cultivos en el mundo. Y segundo, genera pérdidas tremendas en todo lo que es producción, y en ese caso, producción vitícola también. Entonces, preparé esta revisión que tiene tres temas básicos, tres conceptos básicos, y después, bueno, si quedan preguntas, podemos ahondar en lo que sucede en nuestra zona. Bueno, pero esto empieza todo porque vitivinífera, o sea, la vid pasa digamos, la mitad de su ciclo vegetando, que es las charlas anteriores que hemos estado hablando, pero la otra mitad del año y del ciclo la pasa en un estado de reposo. Y eso, digamos, le garantiza el éxito de que no muera, digamos, de un ciclo al otro, un ciclo vegetativo al otro. Porque es una especie de perenne, es una especie de hoja caduca, pero originaria de zonas templadas, o sea que sí o sí tiene que atravesar una estación desfavorable. Y para eso tienes dos mecanismos fisiológicos. Uno es la dormición, que es la que se estudia en fisiología, y otro mecanismo es la resistencia. En inglés se usa la palabra robustez o hardiness, si lo quieren buscar. Pero base a esos dos mecanismos que tiene la planta, puede sobrevivir a esa estación desfavorable. Entonces, con eso ya me meto en algunos conceptos iniciales, que siempre me gusta remarcar. El primer concepto es la helada. ¿Por qué lo pongo? Porque la helada es un concepto netamente meteorológico, que es cuando las temperaturas bajan de cierto umbral, que en este caso es 0 grados, pero no tiene nada que ver con lo que ocurre con los vegetales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de helada, en realidad estamos excluyendo a las plantas. Y ya les voy a mostrar que las plantas tienen muchos mecanismos y que no se mueren a 0 grados. Tienen, digamos, una variabilidad muy grande y por otro lado, tienen mecanismos de resistencia a esas temperaturas. El otro concepto, que es la dormición, que seguramente todos ya lo saben, que es básicamente digamos, la interrupción temporaria del crecimiento. O sea, la planta no brota en las condiciones extremas o menos favorables, en este caso el frío. Y el otro concepto, que es el de esta charla, es la resistencia al frío, que se define como la capacidad de resistir las temperaturas bajo cero, pero sin sufrir daños celulares. Como ven, fisiológicamente son dos conceptos diferentes, porque uno tiene que ver con la interrupción del crecimiento y otro con resistir esas bajas temperaturas. Uno está relacionado más a procesos hormonales y otro está relacionado a osmolitos. Pero ¿cuándo termina sucediendo el daño por helada? Bueno, cuando la temperatura, cuando la condición ambiental termina siendo, digamos, mayor a la resistencia de la planta. En ese momento es que se sucede el daño.
Pero me voy a meter un poquito más en lo que es la diferencia entre dormición y resistencia al frío. Bueno, miren, este trabajo es de unos colegas chilenos que lo valoran en Thomson. Acá a la derecha muestran la marcha de las temperaturas, ¿no? Desde January hasta October. Y lo que se muestra es el clásico descenso del otoño, después viene el invierno y después la primavera. Y en el gráfico de la izquierda, lo que termina mostrando es la brotación en el eje Y de la izquierda y la resistencia al frío en el eje de la derecha. Lo que les quiero mostrar de acá es una cosa, que en marzo-abril, por ejemplo, digamos, la dormición es máxima, o sea, hay 40 días desde que uno pone las yemas a brotar y brotan, ¿sí? La dormición es máxima, pero para esa misma fecha, la resistencia al frío, que está acá cerca de -8, es mínima. Y cuando estamos en el invierno, en agosto o en septiembre, la dormición es mínima y la resistencia al frío es máxima. O sea que son procesos que son complementarios y son consecutivos, pero no son el mismo proceso. Bueno, ya establecida la primera diferencia con la dormición, es que ya me empiezo a meter en la resistencia al frío propiamente dicha. Bueno, en esta imagen lo que pueden ver es un tejido tierno de la estación de crecimiento que claramente no resistiría las bajas condiciones. Entonces las plantas tienen mecanismos que ayudan a soportar estas condiciones, a estas inclemencias, y el aspecto cambia notablemente, ¿no? Pasa a ser una planta que visualmente es más robusta. Esos cambios que van sucediendo, primero empiezan a nivel anatómico, como la formación de la peridermis, también digamos, la formación de pérulas coriáceas y algodón y pelos en las yemas, la caída de hoja, que por un lado es eliminar órganos verdes y por el otro lado es reutilizar los componentes de las hojas, pero este es el proceso tal vez más importante de esta etapa, que es la deshidratación de los tejidos. Los tejidos quedan en un estado totalmente deshidratado y que ayudan a otro proceso fisiológico que ocurre en las plantas, que es, que es la acumulación de osmolitos. En el caso del almidón no es un osmolito inerte, pero sí se desdoblan azúcares que tienen, digamos, la capacidad de hacer descender el punto de congelamiento. Y ese proceso, desde la fisiología, se llama en inglés supercooling, en español sobreenfriamiento, que es la capacidad que tiene la célula de estar sometida a temperaturas bajo cero y que el contenido del citosol no se congele. Básicamente es el mismo principio del anticongelante en el agua del motor del auto. ¿Sí? Es un osmolito que hace que descienda la temperatura sin congelarse. Esos son los grandes cambios que ocurren en la planta para soportar el invierno y que van, digamos, transformándose a medida que transcurre el invierno y empieza a llegar la primavera. Clásicamente, digamos, estas son definiciones de los años 80, de hace 40 años, que hablan de que las etapas de esta resistencia al frío son 3, y hablan de una aclimatación cuando se gana resistencia al frío, cuando la planta gana resistencia al frío, de esa aclimatación cuando la pierde, y reaclimatación es un concepto que se usa para el final del invierno, cuando la planta puede ganar y perder en, digamos, en intervalos la resistencia al frío. Entonces, eso sería una reaclimatación. Y básicamente este es un gráfico, creo que de Marcus, este gráfico, o del grupo de Marcus. Acá arriba están las temperaturas y se ve el clásico otoño, primavera, otoño, invierno y primavera. Y abajo se ve la resistencia al frío. Y a eso es lo que le llaman la curva en forma de U. Siempre hablan que la resistencia al frío tiene una forma de U. Y es copiada a la forma de U que tienen las temperaturas en los ambientes, en la mayoría de los ambientes. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que
planta tiene la capacidad de sensar las temperaturas y reaccionar, digamos, copiar esa marcha de la temperatura para protegerse del frío. O sea, hace un efecto espejo en su resistencia al frío. Esos son los conceptos iniciales en la resistencia al frío, pero también tiene una altísima variabilidad. Hay muchos conceptos que terminan definiendo cuánto puede resistir una planta, y es lo que viene ahora. Resistencia al frío tiene demasiadas dependencias. Es un tema bastante complejo. Es un tema que queda mucho por saber, porque tampoco no hay tanta gente en el mundo trabajando en esta temática, entonces el avance no es tan rápido. Otra cosa que les quería dejar en claro, que la resistencia al frío siempre es un rango, o sea, no hay una temperatura, porque van a ver, tal vez en alguna página de difusión o cualquier, digamos, carta de difusión, dice la vid resiste menos 20 grados en tal etapa. Y yo lo que les voy a mostrar que en realidad es un intervalo de resistencia. Y otra cosa que capaz que ya se dieron cuenta es que la resistencia al frío se mide en grados Celsius. O sea, las heladas se miden en grados Celsius y la resistencia al frío también. Bueno, y una de las dependencias que yo les pongo acá son 4, simplemente puse ambiente, cultivares, órganos y la resistencia interna de cada órgano. Este es una ilustración, no es un gráfico, pero es muy claro para mostrarles que las plantas, esto es resistencia al frío, LT50, las plantas que están, digamos, vegetando, pues, que están siendo cultivadas en un clima más frío, resisten más que unas plantas que son cultivadas en clima más cálido. Eso, que parece una obviedad, por mucho tiempo no fue una obviedad porque se pensaba que era inherente a la variedad, no se incluía este concepto ecofisiológico. Esto lo cambia todo, porque significa que yo puedo poner Malbec en una zona fría y tal vez resista, y lo puedo poner en una zona cálida también, pero tal vez una helada, digamos, extraña o extratemporal, puede causar mayores daños en la que está en zona más cálida. Y por eso les decía al principio que esto también está relacionado a lo que comentaba Liliana recién, ¿qué pasaría si cada vez hace más calor? Y lo que pasaría probablemente que cada vez hablemos más de las heladas. ¿Y en qué situación estamos nosotros? ¿Somos de clima frío o somos de clima cálido? Bueno, la situación del oeste argentino, en la zona vitícola argentina, es un poco diferente porque nosotros somos fríos y cálidos a la vez. ¿Por qué? Porque tenemos una amplitud térmica muy alta durante el día y tenemos noches muy frías en el periodo de agosto a septiembre, que es un periodo crítico para la vid, y tenemos días cálidos. Sumado a eso, tenemos vientos ondas que elevan la temperatura por varios días y favorecen que la planta pierda la resistencia al frío. Así que bueno, el ambiente juega un papel. Esto también se podría relacionar a qué pasa en Valle de Uco versus qué pasa en el este mendocino, qué pasa en San Juan, en la zona de Mesa versus qué pasa en San Juan en la zona del Pedernal. O sea, este gráfico nos podría empezar digamos, a hacer algunas relaciones. Los cultivares. Este gráfico es de Londo, también es un estadounidense. Es la misma curva, solo que está ampliada, en el lado derecho está ampliada. Yo les quería mostrar acá que esto que les decía, estas curvas acá abajo de colores son la resistencia al frío. Y si ven, en forma general, tiene forma de U, como les comenté, pero también en forma particular se ven que suben y bajan, o sea que es un proceso dinámico y que va cambiando durante todo el ciclo, o sea, durante toda la estación de dormición o la estación de receso. Aparte de eso, les quería mostrar que cada una de estas líneas, cada uno de estos colores, son variedades distintas, o sea que, digamos, hay un componente varietal muy fuerte. Seguramente se están preguntando, ¿y acá dónde está Malbec? Malbec va por el medio, más o menos. Es una variedad de, digamos, resistencia intermedia. Esta línea, acá como aguja que se ve, es una helada. Entonces, acá lo que se ve es que hubo un daño, o por lo menos un probable daño, en todas estas variedades que resistían
hasta donde llegó la helada. Pero ¿qué pasa? Ven que la variedad azul y la variedad verde no sufrieron daños, ¿sí? O sea que dentro de una finca que yo pudiese tener varias variedades, puede pasar que una misma helada en unas variedades me genere daño y en otras no. Pero a su vez le quería mostrar esta verde, que en el invierno es bastante resistente y no tuvo problemas, por lo menos en este tiempo. Resulta que cuando empieza a desaclimatarse, porque llegó septiembre y la planta se prepara para brotar, es la que se desaclimata más rápido, o sea, una de las que se desaclimata más rápido. O sea que una helada en esta fecha sería una de las que más se dañe. O sea que una variedad que es resistente en invierno no necesariamente es resistente a final del invierno. Y siempre estamos acostumbrados a pensar que septiembre ya es primavera y no, septiembre todavía, la mayor parte de septiembre es invierno todavía. Y acá suelen suceder heladas de relativa importancia. Otra de las dependencias son los órganos. Acá otra vez en el margen izquierdo está la resistencia al frío. Y acá hay 3 órganos diferentes. Yemas, les pido perdón porque se ve chiquito, yo lo veo chico, así que me imagino que ustedes también. Acá están las yemas, y acá está el floema de un tronco y el xilema de un tronco. Si se fijan, los más resistentes están acá abajo, que son los xilemas de los troncos. Este caso es Chardonnay y este caso es Merlot. O sea que en los dos casos el xilema fue el más resistente. Acá hago un paréntesis porque cuando siempre digo que el xilema fue más resistente, me dicen, no, pero el xilema está muerto. No, el xilema no está muerto, los vasos están muertos, pero todo el parénquima floemático, que es la mayor parte del xilema, es un tejido vivo. Y justamente es el encargado de almacenar el almidón, que es el que interviene en todas estas cuestiones. Así que el xilema no está muerto, los vasos del xilema están muertos, pero es una proporción menor. Bueno, y pasando esa salvedad, después del xilema, los que más resisten son las yemas, y lo que menos resiste dentro de una planta son los floemas, y especialmente los floemas de los tejidos jóvenes, de las plantaciones jóvenes, de plantas a 1 a 3 años, son los más sensibles al frío, ¿sí? Tienen menos resistencia. Entonces, con esto en mente, podemos pensar dónde es más probable que ocurran daños en una planta. Ahí se ve un poquito más grande. Pero bueno, básicamente, si uno pone montones de variedades, va a dar lo mismo, que el floema de los troncos es más sensible que las yemas, y las yemas son más sensibles que el xilema de los troncos. Y por último, les quería mostrar otra dependencia, que a pesar que uno elija yemas en un mismo estado, en un mismo lugar, de clones y demás, cada órgano tiene una variabilidad interna. Si se fijan, esto lo puse así como sin media, sin variancia, sin nada, solo para mostrar la variabilidad. Y por ejemplo, si uno piensa en Malbec, medido en abril, hay yemas que resisten 7,5, por ejemplo, y hay yemas que resisten menos 15. O sea que si una helada fuese de, supongamos, menos 10, hay un sector que se va a dañar y un sector que no se va a dañar. O sea, una cantidad de yemas que sí se va a dañar y otra que no. Y esto es sumamente importante porque siempre que me llaman para dar estas charlas o diagnosticar heladas o ir a visitar fincas, siempre el productor piensa que la helada mató todo, que no quedó nada. Y yo siempre les digo que no, que los porcentajes suelen ser menores y mucho menores a lo que se suele esperar, por esto justamente. Y después también hay un efecto de la fenología, que no lo puse en esto, pero aprovecho de comentarlo, que cuando suceden las heladas, no necesariamente todas las yemas o todos los troncos están en el mismo estado fisiológico. Puede ser que al momento de una helada haya yemas más adelantadas que otras, ¿sí? Entonces unas son más sensibles que otras a los fríos. En general, después de la velada, en septiembre, octubre, se empiezan a pronosticar y se dan cantidad de daño de helada. Y cuando termina el ciclo dicen, no, la verdad no fue tanto, no tuvimos las pérdidas que esperábamos, claro, porque no se tuvo en cuenta todas estas dependencias y que, a no ser que sea algo demasiado extremo,
no tenemos daños completos, no tenemos daño al 100%. Y así tuviésemos daños del 100% en los brotes primarios, siempre nos quedan los brotes secundarios que están más recubiertos del frío, ¿sí? Entonces, al final, querías plantear digamos, batalla, entre comillas, que se da entre lo que propone el ambiente, que es la helada, y la resistencia. Cuando la helada es más fuerte que la resistencia, se producen los daños. Y esos daños, como ya les he venido adelantando, pueden ser tanto en prebrotación como pueden ser en posbrotación. Si son en prebrotación, estamos hablando, depende de la zona, yo siempre uso este concepto antes que heladas tardías y heladas tempranas, porque heladas tardías en realidad no dicen nada, no dicen mucho, porque, por ejemplo, una uva de mesa en San Juan está brotando el 10-15 de septiembre, y una uva de vino en Agrelo está brotando el 5 de octubre, entonces eh, una helada que cae un 20 de septiembre, ¿qué es? ¿Tardía, temprana? Aparte, si es 20 de septiembre, todavía es invierno, entonces no sería tardía. Bueno, es muy ambiguo el concepto meteorológico, pero a nivel biológico mucho más claro si es prebrotación o posbrotación. Si es prebrotación, el tejido más sensible y que va a estar más comprometido es el floema de los troncos, especialmente si son plantas jóvenes, pero si es posbrotación, ya se empieza a comprometer, digamos, la viabilidad de las yemas. Y más si esas yemas tienen algún cierto movimiento, digamos. Si las pérulas se empezaron a abrir, si se empezó a ver el algodón, y a medida que avance ese ciclo, la resistencia de los brotes va disminuyendo hasta que brota. Y cuando sucede la brotación, la resistencia cae drásticamente, ¿sí? Digamos, con heladas relativamente suaves pueden haber daños. Por eso siempre uso este concepto. La helada, ¿cuándo fue? ¿Prebrotación o posbrotación? Y depende de dónde esté el viñedo y la situación, se evaluará qué tipo de daños suceden. Cuando la helada es prebrotación, lo que se ve es esto. Ahí lo que ven es una planta muerta al frente, que quedó de testimonio, que largó un brote desde abajo del suelo, y reformaron la planta, ¿sí? Atrás se ve una planta nueva. Este es un síntoma típico de los daños por frío invernales, heladas invernales que afectaron el floema, ¿sí? La planta termina muriendo y largando brotes desde abajo del suelo o desde la zona del cuello. A veces en esta finca tuvieron la suerte de poder formar esta planta, pero hay muchas fincas, en Mendoza principalmente, donde este ciclo es casi infinito, entonces ponen un año, se les muere y vuelven a poner y se les muere, y están así muchos años hasta poder establecer el cultivo. ¿Y qué se termina viendo? En el cultivo se ven estos parches, si ven el puntero, acá abajo, se ven parches donde hay 3, 4 fallas, digamos. Acá hay una falla más, y si no, se empiezan a ver plantas nuevas y jóvenes, digamos, reposiciones que se van haciendo años a años. Y hay muchas fincas de Mendoza que yo les aseguro que a cabo de 10 años ya son una finca nueva, porque todos los años reponen o el 3%, o el 5%, o el 7%, y así. Así que en un periodo considerable ya todas las plantas son nuevas. Pero también, cuando el daño no fue letal y no mató a la planta, se pueden ver situaciones como estas, donde se queda el brote, no hay brote, y sí se ven los racimos, pero ¿qué pasa? No hay abastecimiento de azúcares, y estos brotes terminan abortando y no hay producción. Bueno, esos son los daños cuando las heladas, digamos, son muy fuertes en prebrotación. Muy fuerte, estoy hablando que en Mendoza se dan fácilmente temperaturas de -12 o hasta -15 en esta etapa. Pero cuando los daños son post-brotación, que son los más visibles, y cuando me suelen llamar y suena mucho el teléfono, es que se dan estos casos donde un brote se dañó y otro brote está intacto, ¿sí? Entonces, eh, uno pensaría que acá, digamos, hay 50% de daños. Pero puede pasar que se dañen las inflorescencias, como en este caso extremo, una inflorescencia totalmente muerta y una inflorescencia sana, pero nunca lo sabemos, porque pueden haber daños internos,
que determinan esto al final de la cosecha. Una helada post-brotación da un ralevo importante muchas veces, o se puede ver de esta otra manera, donde se ven racimos más chicos, con menos granos y granos más livianos. Entonces en el fondo también hay efecto de la helada. Ya no me queda tanto, Pata. Pero aparte de toda esta variabilidad que yo les estaba comentando de la resistencia al frío, que ya de por sí genera como un varieté y un problema para identificar los daños, tenemos que las heladas también son muy variables. Por ejemplo, acá les estoy mostrando, esta es una finca chica que está acá en Agrelo, son solo 15 hectáreas, y a pesar de eso, miren, estas son las temperaturas de una helada, las temperaturas mínimas, podríamos haber graficado la marcha de la helada también, pero las temperaturas mínimas en 22 puntos, y nos da que tenemos desde 4 grados, menos 4 grados, a menos 6 grados. O sea, si ya la planta tenía mucha variabilidad en su resistencia, lo que propone el ambiente también es una alta variabilidad. ¿Sí? No es lo mismo las plantas que estaban acá que las plantas que estaban acá al momento de sufrir esa helada. Otra forma de la variabilidad es una imagen térmica. Yo estoy acostumbrado a ver esto, no sé si se entiende bien, pero este es el interfilar. Cada de estas líneas amarillas son los palos, digamos, los troncos. Pero lo que les quiero mostrar acá es que la temperatura en un viñedo no es homogénea, es muy variable, y depende de si la planta es más baja, la planta es más alta, si es parral, si es espaldero, también vamos a tener una variabilidad interesante en cuanto a la temperatura que tienen que resistir. Y por último, les quería hacer un repaso, así no me paso del tiempo, es que helada, dormición y resistencia al frío no son lo mismo, que son, la helada es un concepto netamente meteorológico, y después los conceptos fisiológicos son dormición y resistencia al frío, pero que no son lo mismo. O sea, que una planta dormida no es necesariamente resistente, y viceversa. La resistencia al frío es muy variable, y por eso es tan difícil detectar síntomas y cuantificarlos, básicamente. No es un valor único, es un rango. O sea, si en algún lugar dicen o leen que la temperatura de Malbec es tantos grados, no le crean, porque tendría que decir tantos grados con un más menos de tantos grados para tal etapa, para tal sistema de conducción, para tal. Tendría que tener todas las dependencias atrás. Los daños pueden ser pre o post brotación. Eso lo define todo, porque los daños pre brotación, lo que me afecta es a la sustentabilidad del cultivo en sí mismo. O sea, que yo pierdo no kilos en la producción, pierdo todos los kilos de esa planta, y si yo tengo 20% de fallas por frío, pierdo sí o sí el 20% de la producción. En cambio, las heladas post-brotación tienen una graduación, digamos, más benevolente, por decirlo así. Los daños pueden ocurrir de otoño hasta la primavera. O sea, este otro concepto que me gustaría dejar: cuando se habla de heladas, las heladas invernales no participan. Se hablan de heladas tardías y heladas tempranas. Y las invernales también causan daño. En Mendoza no estamos muy acostumbrados a este concepto, pero los países que tienen temperaturas muy extremas durante el invierno sí que están muy acostumbrados. Y de hecho, uno de los que ha tomado la posta de esta temática es Marcos. Y este es un consejo que siempre doy en mis charlas: es que antes de invertir en tangibles, o sea, ir a buscar nuevas tierras, por ejemplo, lo digo por el caso de que cada vez va a ser más calor, entonces vamos a ir hacia el sur a comprar tierras y poner viñedo en el sur. Bueno, antes de comprar las plantas, antes de comprar quemadores, conviene invertir en información. Invertir en información es saber cómo es la meteorología de la zona que voy a comprar, elegir bien la planta que voy a comprar, porque digamos, lo que me suelen comentar es: y vamos a poner Malbec porque Malbec es lo que se vende. Pero tal vez Malbec no sea la mejor variedad para esa zona fría que vos estás proponiendo comprar. Entonces hay que elegir bien. Capaz que el cuadro más frío conviene un Cabernet, capaz que el cuadro más cálido conviene un Chardonnay. O sea, hay que elegir bien las variedades a implantar.
Y bueno, para terminar, como dijo Pata, mi nombre es Francisco, soy investigador de CONICET. Y bueno, me pueden encontrar, si quisieran hacer unas preguntas, pueden hacerla acá en el chat ahora, pero si queda algo en el tintero, me buscan en mi página, ¿sí? No tengo redes sociales, así que no me van a encontrar en ninguna red, pero sí me van a encontrar en mi página. Pata, si quedan 5 minutos, tengo algo más para decir, si no, lo cortamos acá. Bueno, hay una pregunta. A ver. Si podés explicar un poco más el concepto de LT y cómo se determina. Que mostraste LT de las yemas y... Sí, sí, bueno, LT es la temperatura letal, ¿no? Que se mide en grados Celsius, como comenté. Hay varias formas de hacerlo. Una forma es, digamos, o sea, todos estos experimentos se hacen en un simulador de heladas. Simulador es un freezer con una computadora anexada con un controlador que va guiando los descensos de temperatura a una curva que nosotros deseamos. Por ejemplo, yo quiero simular una helada fuerte, la seteo, y bueno, y se simula, o puedo simular una helada que se nubla, o sea, puedo simular cualquier tipo de helada en el simulador. Ese simulador tiene unas placas que se llaman placas Peltier, que lo que hacen es detectar. A ver, voy a ir a algún gráfico. No tengo ninguno. Esto lo hace Lynn en Procer con Marcus, que lo que hace, eso también lo hago yo acá, pero lo que se hace es detectar un salto voltaico que se da por el cambio de estado del agua. Las células tienen el apoplasto y tienen el simplasto. ¿Se acuerdan que el apoplasto, digamos, son los canales interconectados del exterior de la célula, y el simplasto, digamos, son las conexiones intracélulas? Bueno, lo primero que pasa cuando la célula se va, por lo menos en bit, porque en olivo es justamente lo contrario, pero cuando el agua se va, la temperatura va bajando, el agua apoplástica se congela. Al congelarse, libera un salto energético. Ese salto energético lo capta esa placa Peltier y sigue pasando la simulación y vuelve a haber otro salto energético, y esa es el agua sin plástica, ¿sí? Así se determina la resistencia al frío, por el congelamiento del agua apoplástica y sin plástica. Y también se puede hacer por un método visual que está bien contrastado y bien estandarizado, que se sabe que cuando se dan esos saltos sin plástico, digamos, se amarró en el tejido. Entonces se puede correlacionar. La ventaja de hacerlo a través de los saltos sin plástico es que un valor numérico, y a nivel estadístico es mucho más fácil de analizar. Bueno, gracias. Después hay otra pregunta. ¿Qué influencia tienen los sistemas antiheladas como aspersores en la resistencia al frío? Supongo que es el RF, la resistencia al frío. Sí, mirá, si esta pregunta me da un poco de pie a una filmina que tengo después. A ver Dale. Estamos... em, dale, que estamos justo con el tiempo. Sí, puse bueno, justamente siempre es una pregunta que me dicen: ¿qué es mejor? ¿Ventilador, prender fuego, un sistema subarbóreo? Básicamente lo que nosotros estamos tratando de ahí es de cambiar, digamos, por decirlo así, el atacante que viene a ser la temperatura. Estos sistemas pueden ser más o menos efectivos, ¿sí? No van a modificar la resistencia al frío que tenga la planta. Nosotros vamos a tratar de modificar ese agente que está, digamos, que es adverso a la planta. En general, estos sistemas tienen gastos energéticos demasiado altos, cual sea, ya sea ventiladores, sea fuego o sea agua. El gasto energético es caro y muchos cultivos no lo resisten. Entonces yo siempre, antes de eso, lo que propongo es hacer estos mapeos, definir bien las variedades, porque lo que les comentaba recién, eh, poner una variedad inadecuada en la zona más fría de la propiedad es gasto seguro. Y después yo lo que voy a estar haciendo es prendiendo o viendo la factibilidad de poner ventiladores o cualquier situación, cuando en realidad hubiese sido más fácil
no poner la variedad más sensible en esta zona y ponerla en la zona donde las heladas tienen menos impacto. Entonces lo que conviene es zonificar, ya sea el criterio que se adopte, es zonificar por zona cálida, fría y muy fría, como sea, y elegir bien las variedades que yo voy a usar que voy a plantar en esas zonas. Supongamos que ya compré y ya tengo el problema en esas zonas, también puedo pensar en injertar, ¿sí? Cambiar de variedad. Entonces, más si las plantas ya están, digamos, ya tienen tronco y las puedo injertar más arriba, mejor. ¿Por qué digo lo de tronco? Porque el tronco se afecta mucho en plantas jóvenes a nivel del cuello. Entonces, si ya la planta, como se dice, echó tronco, conviene injertar. Entonces, antes, respondiendo la pregunta, antes de estos gastos que son fuertes, conviene tal vez algún método más pasivo, como esto, como zonificar y elegir variedades, y siempre tener en cuenta los métodos que aprendimos en meteorología, que es tener el piso aplastado, regar y todas esas cuestiones que también ayudan. Parece una obviedad, pero yo siempre voy a finca donde hay actividades con la rasta en el 5 de septiembre, y es una época súper crítica para la resistencia de las plantas. En esa época se están desaclimatando y ya cambiando de estación, entonces no hacer movimiento de suelo justo en esa época. ¿Sí? Ahí justo, bueno, relacionado justo a lo que estabas comentando el riego, hay una pregunta que dice si hay algún manejo agronómico para manejar las heladas prebrotación, como, y, por ejemplo, por riegos y acumulación en el perfil, prebrotación de agua, etc. Y sí, dale, después hay otro. Bueno, ese es un tema que todavía está en mucho debate, porque, digamos, llenar el perfil en invierno puede ser muy útil en zonas donde no suelo tener problemas de heladas invernales fuertes, eh, porque, bueno, mejora el arranque del ciclo, pero en zonas donde sí suelo tener problemas, lo que puede pasar a suceder si en la primavera se adelanta o empieza a hacer calor desde el final del invierno, es que brote antes. Si broto antes, dejo la planta más susceptible a cualquier helada que venga después. Entonces es como una jugada muy riesgosa en zonas que yo sé que tengo un problema recurrente. Hay zonas, digamos, de la viticultura argentina que casi no tienen problema de helada, pero en las zonas que recurrentemente todos los años tienen problemas, llenar el perfil en invierno es jugársela un poco. ¿Sí? Y las otras recomendaciones es, sí, hacer un riego para tener el suelo aplastado, digamos, compactado, y bueno, el tema de manejo de malezas o verdeos de invierno. Y ahí entra otra cuestión, que si yo pongo un verdeo de invierno y lo quiero incorporar, después de esa incorporación tengo que hacer algo para aplastar el suelo, no dejarlo movido, ¿sí? Porque estoy como yendo en contra. Después hay una última acá que dice que he escuchado que durante la poda el corte entre nudos después del primer brote lo hacen más arriba en vez de hacerlo más al ras del nudo, y que les ha ayudado a proteger un poco. Mira, no tengo... lo voy a dejar voy a hacer un pequeño comentario al final. No tengo experiencia en eso. Puede ser una buena, digamos, práctica. Sí, hay cierta experiencia en países donde seguro tienen problemas todos los años, es dejar más yemas, antes que brote, dejar más yemas de las necesarias, la que uno tiene proyectada como equilibrio en la planta. Entonces después que empieza la brotación y ya salimos del 10 de octubre, 15 de octubre, en nuestra zona de riesgo de helada, eh, y hacen un repaso y dejan las yemas finales. ¿Sí? Con respecto a las yemas, eso es lo que quería comentar. Y esto para finalizar, esto es un mapeo de la fenología en distintas... Esto es una finca, una ilustración de una finca. Cada uno de estos puntos de medición era un punto de la finca. Y si se fijan, por ejemplo, esta línea marrón, ¿sí? Representa las yemas invernantes y las líneas verdes representan yemas brotadas. Si se fijan, en ninguna zona son exactamente iguales el avance fenológico. Entonces, tratar a una finca como un todo y decir,
ya está brotando, no está brotando. Cuando sucede una helada, también nos lleva a tener ciertos problemas después para relacionarlo con las heladas, porque en este punto estaba casi todo brotado, y en el punto de al lado había muchas yemas invernantes que van a ser más resistentes al frío. Ok, bueno, muchas gracias, Francisco. Después, bueno, igual les paso a todos los chicos, chicas, los mails de ustedes por si acaso quieren hacer alguna consulta Sí, extra, lo que sea. sí. Está el mail, y como les decía, en mi página me llegan los mails derechos. Está linkeado a mi página el mail. Bueno, gracias, Francisco. Ahora, bueno, Muchas vamos a gracias. la última charla, que es una charla